recibimos la visita desde los estudios de Blas a la profesora, historiadora, escritora, la profesora Milagros Sánchez, quien nos acompaña hoy con motivo muy especial de pues una celebración general que tiene, por supuesto, Panamá durante todo el mes de noviembre y con datos muy puntuales que queremos pues resaltar en este mes tan importante para todos los panameños. Pero antes la bienvenida, profesora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias Carolina pues por la invitación de compartir con la juventud, porque esta es una emisora que se denomina Radio Urbana, aunque para todas las edades. Exacto. ¿No? Pero me imagino que el público cautivo es el de sangre joven, así que un saludo cordial para ellos. Así es, y bueno, es nuestra intención justamente, aprovechando este mes, como le había pues compartido y estuvimos conversando previo a esto, la intención es justamente pues captar información que quizás muchos de nosotros ya olvidamos, algunos no conocemos y que vale la pena entonces pues recibirla para estos días e incluso conocer incluso esos datos extras que ignoramos, porque me estaba por acá ya comentando algunos datos importantes, sobre todo en este tiempo de separación ya de Colombia de manera oficial ya este pasado 5 de noviembre. Y bueno, ¿quién mejor que usted para traer entonces toda esa información para compartirla con nuestra audiencia? Efectivamente, hay mucho desconocimiento sobre qué sucede en el resto de las provincias, porque nuestros libros de historia generalmente hablan de lo que pasó en Panamá y Colón, que son las ciudades terminales de la ruta transísmica. Primero fueron las ciudades terminales del ferrocarril, esa vía que en el siglo XIX unió al Atlántico con el Pacífico. Y después vendrá el canal de Panamá, y tanto pues Colón y Panamá serán esas ciudades que concentran todo el interés, no solo de los gobiernos que la dominan, en el caso del periodo colombiano, que estuvimos 82 años unidos a ellos, antes el periodo español, y ahora en la época republicana. Este istmo siempre ha sido un foco de atención para el mundo, lo sigue siendo. Claro. Así que nuestros autores, nuestros historiadores se han concentrado en escribir, en recopilar qué pasó en Colón, por eso es que tenemos un 5 de noviembre festivo. Exacto. Porque ahí se consuma pues el movimiento separatista o de independencia, Carolina. Podemos usar cualquiera de los dos. Si siempre hay ese interrogante. No, eso pasaron como 50 años los historiadores, filósofos y pensadores panameños dilucidando cuál concepto. Sí. Y está reconocido que cualquiera de los Ambos dos términos pueden emplearse, exacto. El asunto es que como en noviembre celebramos tanto la independencia de España, Ajá, como la de Colombia, entonces casi por tradición, por costumbre, se refiere independencia a la del 28 de noviembre. ajá, y separación a la de Colombia del 3 de ya noviembre. más por costumbre. Sí, es casi costumbre, pero eso es un término que tiene que ver con las relaciones internacionales. Okay. Y pues está aceptado que pueden emplearse cualquiera de los dos. Yo siempre me pregunto, y creo que los jóvenes que nos escuchan, el público oyente, podría preguntarse, pero ¿cómo era ese Chiriquí de 1903? Ustedes, chicos, no crean que había WhatsApp, ni celular, ni cable, ni nada de esto de lo que nosotros disfrutamos. Ese Chiriquí de hace 122 años atrás era sumamente distinto. Ese es el tiempo de sus bisabuelos, comenzando por ahí. Uh-huh. La mayoría jóvenes de nuestros bisabuelos y tatarabuelos, en mi caso, me echo un poquito más para atrás, eran analfabetas, no habían centros de enseñanza. Si ustedes de Guarumal, de Orconcito, de Dolega, en esos lugares no había escuelas. Habían pequeños centros de enseñanza, quizás en unas cabeceras, en David, en la Concepción, y esto ya finalizando el siglo XIX, cuando éramos parte de Colombia. Así que estamos hablando en un tiempo en que nosotros, Chiriquí como provincia, y Bocas del Toro y la mayoría, pero nosotros sobre todo porque somos los más lejanos de la capital de Panamá y en el tiempo de Colombia, de Bogotá, pues estábamos sumamente aislados. Usted ahora manda un mensajito, ¿verdad? Y sofacto, en el acto le llega a cualquier parte del mundo. Bueno, no. En ese tiempo, para que llegara la noticia de que Panamá se separó de Colombia, eso tenía que venir por telegrama. Un telegrama, ustedes saben, usaba un telégrafo y por mensaje de código Morse llegaba la noticia.
Cuando esa noticia de que nos hemos separado, que en Panamá hubo pues ese movimiento, ese telegrama pasó por el pueblo de Horconcitos, cabecera de San Lorenzo. Ahí el alcalde... disculpe que le interrumpa. No, pregúnteme. Y eso fue, o sea, para que llegara justamente para la fecha que celebramos, eso tuvo que haber pasado... Llegó el 4 de noviembre, no fue de una vez. La noticia por telegrama llegó a Horconcitos el 4 de noviembre. 4 de noviembre. Porque después que ya pues comenzó a darse la aprobación en los diferentes cabildos o en las asociaciones de pueblos, se decide pues a comenzar a transmitir esa información a los pueblos distantes. Claro. Para llegar a David tenía que pasar por los diversos telegramas de los diferentes pueblos y llegó primero a Horconcito. Ahí el señor alcalde se llamaba don Wenceslao Álvarez de los Reyes, a él le encantó saber eso y él lo da a conocer. Y él públicamente, el pueblo de Horconcito, el libro que usamos de referencia, porque hay muy pocos que dicen esto, es la obra de A través del tormento de Francisco Clark. Ustedes han oído ese nombre, que hay un barrio que se llama así. Así es. Bueno, Francisco Clark, como él era de esa época, él relató lo que pasó. Entonces él dice que Wenceslao le dijo a los coqueños, como se le dicen a la gente de Horconcito, que ha sido declarada la separación e independencia de Panamá y Colombia, y el pueblo salió a celebrar. Pero recordemos que para ir a Horconcito prácticamente debió haber trillos para llegar allá. No había carretera, nada. Ese era el tiempo de las comunicaciones por mar. Para tú salir, Carolina, a estudiar, tienes que irte a Panamá en barco por 48 horas, ¿no? Porque no había camino no hasta había Panamá. manera de llegar. Si acaso los pueblitos nuestros comunicados por trillos, donde pasaban los caballos, pero no habían puentes, no habían las vías como existen ahora de transporte y de comunicación. Ni siquiera un camino amplio de piedra que se pudiera transitar libremente, sino un estrechito. Estrechito, porque imagínate, la primera carretera que va a unir a Panamá con Chiriquí van a ser en los años 30, o sea, 30 años después que somos república. Que viene una carretera de piedra que se llamó la Carretera Nacional, pero ya han pasado más de 30 años de ser independientes para que eso se dé. Antes de esa fecha, en barco. Y ese barquito salía de aquí de Pedregal, iba parando en los diferentes muelles, por ejemplo, en Horconcito, que está el Puerto Real, iba al puerto de Remedios, paraba allá en Soná, iba recogiendo gente, ganado, de todo, correspondencia. Así que por eso tardaba 2 días en llegar. Entonces, volvemos al telegrama, el señor Wenceslao lo da a conocer y por eso, y ahí está el detalle que quería que tomáramos todos en cuenta, es que Horconcito es el primer pueblo chiricano en adherirse a la separación de Panamá de Colombia. No fue David. David, imagínense lo que pasó con David. La noticia sigue, ¿no? El curso del telegrama llega a David. Y aquí en David está el prefecto, que es el título del gobernador de hoy. En ese tiempo colombiano se llamaba el prefecto. Era un señor conservador, del Partido Conservador, José de Lastra. Y cuando lee ese telegrama dice, no, esto me suena que esto es una trampa de los liberales. Acabamos de pasar la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. Así que este señor, ¿qué hizo con el telegrama? Lo guardó. Lo archivó. Y no le dijo a nadie, bueno, su grupito ahí, dice, esto me suena a una estrategia, a lo mejor quieren otra guerra civil. No creyó la noticia. Y David, cabecera de la provincia de Chiriquí, permaneció siendo parte de Colombia hasta el 29 de noviembre. O sea, 25 días más. Es más, se murió un señor allá en el barrio viejo, de donde nosotros somos, ¿verdad? Con su familia, del barrio Bolívar o El Peligro. Y se murió un señor que había combatido en los tiempos de Bolívar, en las independencias de América Latina. Pero como se supone que todos los davideños creían que todavía eran parte de Colombia, entierran al señor ahí en el cementerio y le ponen una bandera de Colombia, encima del féretro, que es la costumbre cuando mueren héroes de guerra. Claro. Pero ya éramos independientes, ¿no? Pero al señor lo ponen con una bandera de Colombia, como muestra de que en David la noticia estaba bien guardadita. Permanecimos 25 días más siendo parte de Colombia. Y dirán, entonces, ¿cuándo David pues se suma? Cuando ya vienen de Panamá en barco, el primer gobernador nombrado, don Juan Manuel Lambert, y vienen otros militares, bueno, ya confirmar, oigan, sí, tienen que aceptar que en Panamá se proclamó la separación, ¿no? Así que es entonces que David se prepara,
se engalanan, sacan sus mejores caballos, o sea, la cabalgata no puede faltar. Sí. Hay una señora, Eva María, aquí tengo el nombre de ella, que elabora la primera. Nunca se habla, siempre se habla de. ¿Tú sabes quién hizo la primera bandera? La cosió, ¿no? A ver. Sí, me acuerdo. Esa que siempre menciona, la esposa de Manuel Amador. María Osa. María de la Osa, Ajá. exacto. Bueno, acá en Chiriquí fue Eva María Alvarado de Goitía, Ajá. que hizo la primera bandera con el diseño que su hermano, el capitán, él se llamaba, a ver, de la misión incomodada, Alvarado, Ajá. sí, porque ella es Alvarado, sí. El señor, un militar Alvarado que viene de Panamá, le dice, bueno, la bandera es así, así, entonces en Chiriquí se hace la primera bandera. Y salen a pasear pues la bandera, y ya los conservadores que estaban recelosos, como viene la información oficial, gobernador nombrado, bueno, todo a reemplazar al gobierno colombiano que estaba, entonces tuvieron que aceptar. Pero David permaneció pues fiel a Colombia mucho tiempo. Mucho tiempo. La provincia en general. En general. Y esto por la comunicación que no creían entonces. No creían, porque es que ahí sí, a los muchachos les gusta esta parte mucho de la historia. Y es que Chiriquí fue un territorio revolucionario. Ustedes han oído la famosa guerra de los 1000 días, que era pues cuando éramos parte de Colombia. Resulta que nuestra gente aquí en estos barrios nuestros, en Bolívar, en Doleguita, en esos barrios viejos, en San Pablo, en Orconcito, en Las Lajas, de ahí salía gente voluntaria, liberal sobre todo, a enfrentarse a los conservadores. Aquí hubo muertos, aquí hubo violaciones. Cuando los liberales tomaban el poder y perseguían a los conservadores, se violaban a las mujeres del bando contrario y viceversa. Wow. O sea que eran ambos bandos que se tomaban acciones horribles. Aquí había gente que se tenía que exiliar, salir de Chiriquí y se iba a Costa Rica. Tú tenías imagínate una propiedad, una tiendita, llegaba el bando contrario, vea, te llevaba todo lo que tú tenías para su ejército. Si tenías 100 vacas, te las llevaban todas y las mataban, a veces por maldad. Tomaban las necesarias para alimentar al grupo, el combatiente, y el resto te la mataban solo por maldad. Solo por maldad. Ese tipo de acciones se dio en Chiriquí y dividió mucho a la familia. Por eso es que había tanta desconfianza. Claro. Esa es otra estrategia de los liberales. Ajá. Entonces, Chiriquí vivió mucho en el siglo XIX en zozobra, en rencillas familiares, en situaciones pues muy difíciles, psicológicas, sociales, económicas. La gente tuvo que abandonar. Si tenía un cultivo de arroz, lo tuvo que abandonar porque venía la guerra. Wow. Se dejó de producir. Por eso es que la guerra tiene en todas sus formas, pues, tiene consecuencias horribles. Bien lamentables. Bueno, qué interesante, sin duda, todo lo que estamos conociendo en el día de hoy, recordando también, y bueno, que nos está compartiendo la profesora Milagros acá en esta programación especial que hemos querido compartir con ustedes para, sobre todo, pues, en estos días, rescatar esa historia que tanto nos debe interesar a cada uno de nosotros. Tenemos que hacer una pausa en programación, pero nosotros regresamos con más, sin duda, de el Extra Pop de hoy, y bueno, también pues conocer después de todos estos hechos cómo avanza la vida en la provincia. Todo esto y más al regresar, así que quédate allí. Avanzamos con todo el extra en tu radio en este día. Gracias por acompañarnos y bueno, seguimos hablando brevemente por acá un poco sobre la historia de Panamá, la historia de Chiriquí más que todo. Datos importantes que vale la pena conocer sobre todo para esta fecha y bueno, como ya habíamos estado conversando en el bloque anterior, continúa con nosotros la profesora Milagros Sánchez Pinzón, acompañándonos en este día y bueno, nuevamente profesora, muchas gracias por este tiempo que ha tenido con nosotros de compartir estos datos importantes, valiosísimos, sin duda para todo panameño, sobre todo todo chiricano, en este mes de noviembre. Y bueno, habíamos estado hablando entonces un poco sobre cómo pues se llevó a cabo todo esto de la separación, cómo
pasó todo ese movimiento, por supuesto, en la provincia de Chiriquí. Nos gustaría conocer, a partir de todos esos hechos, cómo avanza la provincia, una provincia pues que me estaba mostrando en fotos, pues ya para lo que es el día de hoy es irreconocible, pero afortunadamente hay pues material que han rescatado personas como ustedes y que han tenido la oportunidad sobre todo de plasmarlos en libros para conocer un poco más esa historia del ayer, ¿no? Definitivamente que sí. Chiriquí ha cambiado dramáticamente en estos 122 años. Cuando nos sorprende la independencia o la separación de Colombia, nos encontramos con una población muy dispersa, los pueblos están muy distantes unos de otros, prácticamente si estamos incomunicados de la capital, a nivel de la provincia también estábamos muy separados por la ausencia de caminos adecuados. Nuestros ríos, que son caudalosos, sabemos la fuerza de nuestros ríos, y quebradas, no tenían los puentes para que las personas pudieran trasladarse con seguridad de un lugar a otro. Por ejemplo, venir de Boquete a David a vender los productos, tenías que hacerlo por días, a caballo, cargando tu mercancía, tus productos. ¿Cuántos días? Después vendrá la carreta, a veces 1 o 2 días, porque tienes que esperar que el río baje, el río Cochea, después tienes el río David, después el Majagua. No se imaginen que hay los puentes que tenemos ahora. Claro. Para nada. Vendrán apareciendo progresivamente los primeros puentes y zarzos, porque primero habrán los zarzos que permiten el paso de los caballos y de las carretas, porque hubo un tiempo que todo se manejaba a través de carretas. Por ejemplo, solo en Potrerillo, en los años 20, 30, hubo hasta 200 carretas en ese pueblo, hoy llamado Potrerillo, que ellos producían caña de azúcar. Así que estamos hablando pues de los primeros años de República fueron sumamente difíciles. Vamos a encontrar autoridades, los primeros presidentes y sus cuerpos de trabajo con una tarea ingente: construir escuelas, construir carreteras, construir puertos, centros de salud. Ustedes se imaginan enfermarse en aquellos años. En David vino a aparecer un hospital que le llamaron de la Caridad, por lo poco que tenía ese hospital, a finales del siglo XIX. Antes de esa fecha, usted se enfermaba de algo mortal y para nada tenía atención. ¿Cómo llegaban nuestros niños al mundo? Bueno, por las parteras. Ajá. Pregúntenle a su abuelita si fueron a algún hospital. No existían. Las parteras de los pueblos jugaron un papel muy importante. ¿Cuándo apareció el primer hospital ya con cara de hospital? El José Domingo de Ovaldía, que está pues su resto, que todavía se utiliza la estructura, en el barrio El Barital, en los años 30, mediados del año 30 aproximadamente. Así que todo joven, lo que nosotros disfrutamos hoy, se lo debemos a esa gente de allá atrás, claro, nuestros antecesores, que se sacrificaron, que lucharon con su trabajo, no teniendo prácticamente nada. Tuvieron que levantar un país totalmente, ¿verdad?, de la nada prácticamente. Así que siempre la historia es buena para recordar ese legado, ese esfuerzo de esos hombres y mujeres que vinieron antes de nosotros, ¿no? Así es. Usted tiene un libro que ha traído por acá, que de seguro muchos lo conocen, Vidas sobre rieles, las huellas del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Y bueno, es por supuesto escrito por usted en colaboración de Daniel Zamudio Saavedra. Y bueno, aquí hay una serie de fotografías que nos estaba enseñando, mostrando sobre justamente ese David del ayer, ¿no? Y hay fotografías. El David y la provincia, porque hay fotos de Boquete, de la Concepción, sí, de varios, Alange, Dolega, porque hay dos mundos cuando aparece el ferrocarril. Para los chicos que no han tenido esta información, en 1916 se inauguró un ferrocarril, porque recuerden que no había automóviles. Así es. Así que el ferrocarril, que es una obra ideada por el presidente Belisario Porras, que era de las tablas en Los Santos, él cambia con esta obra, que para esa época eso era un monstruo. Sí. Los niños de la época, cuando escuchaban el zumbido, el ruido del motor, pensaban que era un monstruo, ¿no? Entonces esto viene a revolucionar la vida cotidiana de la gente, en salud, en educación, en economía, por el comercio, claro, por migración, en todos los órdenes de la vida del chiricano y del que vive aquí,
después lo va a cambiar. Entonces, este documento, este libro, recoge más de 200 fotos de ese Chiriquí de antes de la obra del ferrocarril y después, de cómo va a impactar en toda la vida pues del chiricano, tanto de a pie como de cualquier clase, ¿verdad? O grupo. Toda su vida, su recreación, la organización política. Nosotros, por ejemplo, aquí en David, quizás esta es una gotita curiosa muy interesante, es que nosotros tuvimos, por ejemplo, el puerto, ahí llegaban, atracaban los vapores, ¿no? Los barcos. Tuvimos tempranamente un campo de aterrizaje. La actual barriada San José, donde está el IPE, donde está el aeropuerto, eso fue una base aérea de los estadounidenses, la Segunda Guerra Mundial. Cuando ellos se van, quedan esas instalaciones y se convierten en aeropuerto. Pero antes era un campo de aviación, en los años 20 por ahí. Y viene el ferrocarril y los caminitos pues permitían las carretas y esos pequeños carritos que comenzaron a llegar. O sea que David tuvo sistema multimodal, barco, tren, avión y los vehículos pequeños, pues, pero de transporte terrestre. Exacto. O sea que tuvimos esa ventaja que no tuvieron otros lugares. Así que temprano nosotros disfrutamos de los beneficios de estos sistemas de transporte. Qué interesante. Y dígame algo, profesora. En ese momento donde pues se da todo esto de la construcción del ferrocarril hacia cómo se fue expandiendo, inició. El ferrocarril inicia en Pedregal. En Pedregal. En el Pedregal de hoy, porque ahí tenían que llegar todas las máquinas. Muchas de estas máquinas ya venían armadas de Panamá en barco, imagínate. Entonces comienza en Pedregal y avanza a David, donde hoy está la biblioteca pública. Esa era la estación central. El primer ramal va a llegar a Boquete, pasa por Dolega y todo, los Algarrobos, Caimito, Cantarrana, que hoy se llama Santa Rosa. Bueno, llega a Dolega y ahí asciende hasta Boquete. Su primer objetivo era llegar a Boquete para desarrollar esa fertilidad, ¿no? De los suelos, y ya se producía café, había que sacarlo de allá. A caballo tú no vas a ir a exportar café, tienes que sacarlo en vagones del tren. Después ese ramal en Dolega se bifurca y va a Potrerillos también, a Potrerillos abajo, donde está el parquecito de intersección, porque después van a hacer el ramal hasta el Potrerillos arriba. Ese fue el primer ramal inaugurado en el 16, por el norte. Por el occidente, el ramal va la estación central, Biblioteca de Boquete, Boquete de David, va por San Cristóbal, cerquita de la feria, por ahí estaban unos rieles, entras a las tierras de San Pablo pasas a Alange, y de Alange entonces asciende hacia Pedregalito, bueno, primero La Pita, Pedregalito, para llegar a la Concepción. Ese fue el primer sector construido. Cuando en los años 20, a finales de los años 20, viene la bananera, la United Fruit Company, el gobierno se ve obligado a extender el ramal hacia, ese entonces ya se llamaba Rabo de Puerco, que es el actual Puerto Armuelle. Wow, ¿no? Rabo de Puerco, eso Rabo no lo de sabía. Puerco, sí. En 1924 se le cambia el nombre. Entonces, el gobierno tiene que construir hasta Puerto porque la empresa necesita meter los vagones por todas las fincas posibles para sacar el banano y llevarlo al muelle. Entonces, esa es la razón por la cual el ferrocarril se extiende hasta Puerto Armuelle. Pero tú preguntabas algo. Todos esos pueblitos que hay de la Concepción a Puerto Armuelle, muchos de ellos nacieron, eso era despoblado, pero hace Río de Gariché, Santa Marta, Santo Domingo, La Estrella, esos eran pequeños pueblitos dispersísimos, pero cuando comienza a pasar la línea, la gente se comienza a agrupar en torno a la línea. Ya, entonces toman forma de pueblo. Se llaman los pueblos de la línea. Porque el tren le va a dar esa característica. Y hay que comenzar. En cada parada vamos a vender bollo, tamales, mango, pixbae. Entonces, esa dinámica económica y de intercambio de la población que hay le va dando forma a los pueblos al paso de la línea. ¿Cómo perdimos eso, verdad? Bueno, la gente ahora, pero no creas que en su momento cuando aparecieron los carros y los buses, ese tren no me gusta, eso sí demora, mira tú que solo viajas 2 veces para Puerto, 2 veces para Boquete, y si no llego a las 7 me deja. Entonces la gente
comenzó a decir, mejor es que se lleven el tren, mejor es que nos hagan carreteras, mejor es que nos pongan automóviles. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, que se comenzó a masificar el uso del vehículo automotor. Claro, la facilidad, la comodidad. La independencia. Pero a la gente, aquí nosotros trabajamos mucho la memoria de la gente. Y eso era una experiencia cuando eran niños y pasaban sobre el río Chiriquí Viejo, pasar el Chiriquí Viejo en tren, pasabas el Majagua en tren, allá arriba, y ese río allá 15 metros más abajo. A los niños con miedo cerraban los ojos y esperaban que pasara rápido sobre el río. Pero para los adultos eso era algo inolvidable, ese recorrido. Pero ya pues con el paso del tiempo, la competencia del vehículo fue muy fuerte. Sí. Bueno, y nos quedan simplemente rastros de eso en Bugaba, que le dieron un tipo de nueva vida, ¿verdad?, a un vagón, no sé si era el principal o qué del ferrocarril, pero ahí se encuentra. El de la feria formó parte de... Esa fue una de las primeras máquinas, esa era una locomotora. Esa máquina a vapor, esa es una máquina a vapor, porque también cambió. Primero vinieron esas que se alimentaban con carbón y echaban el humito y todo, ¿no? Después vendrán las máquinas diésel. En la Concepción, la estación de la Concepción, hoy es un museo, está abierto, los invitamos a que pasen allá. Tienen muestras pues de la campana, del silbato, tienen pues algunos artículos interesantes vinculados con el ferrocarril. Además que, como dice, ellos restauraron esa es una máquina, porque todavía pues hay algunos que piensan que hasta la van a mejorar y puede funcionar. Es un carro motor que le dicen. Y entonces en la feria está pues la máquina Davenport, creo que se le llamaba, que la han remozado también. En Boquete tiene un pequeño vagoncito que la gente se sube ahí. Hasta he visto a turistas extranjeros subiéndose al vagoncito tomándose fotos. Ay, profesora, bueno, realmente ha sido muy interesante esta conversación con usted. Bueno, hay mucho que contar, sin duda. Hay demasiados detalles importantes que de seguro se nos quedan por fuera en esta ocasión. Ojalá tengamos la oportunidad de tener una nueva visita de usted por acá para tener más datos de ese David que hemos perdido. Un segmento, un periodista escribía, el David que se perdió. Sí, exacto, pero que sí realmente pues hay que recordarlo y conocerlo, y aquellos que no tienen idea de tantas cosas como estas, pues tener la oportunidad de que se interese y bueno, tenga chance, por ejemplo, de ir a visitar el museo que usted menciona. ¿Hay algún otro lugar? Porque eso también a veces siento, ya esto es a título personal, antes de ir al cambio comercial, brevemente, profesora, que nos pueda compartir, ¿dónde podemos ir nosotros aquí, como chiricano o aquel que nos visita, ir a buscar este tipo de historia? Aparte de los libros que obviamente son esenciales, ¿no? Bueno, mira, el barrio Bolívar, también denominado Barrio del Peligro, de hecho pues hay un eslogan de tu hermano Carlos Chen que dice, amo el peligro, no es el peligro per se, es el barrio que se llama así, y está pues concentrado en 27 manzanas, que es el sector histórico de David, y ahí tenemos el único museo privado que realmente da la cara por nuestra ciudad. Usted solo visitar ese museo se toma como 2 horas. El Museo del Barrio y Antigüedades La Casona, del profesor Mario Molina Castillo, en el barrio Bolívar, frente al Ipacop. Ahí usted vaya, si es local o es foráneo, y podrá encontrar todos los elementos que integran la idiosincrasia o la identidad del chiricano. Son 13 salas que tienen material muy, muy variado, con sus leyendas. Usted se lleva ahí una panorámica general de la historia de Chiriquí, desde sus inicios hasta el presente. En el barrio Bolívar también está, en el Hogar de los Linces, la sala histórica de Coto. Ahí se recrean 3 sucesos de naturaleza militar que se dieron en el barrio y que afectaron la historia de nuestro país también. El movimiento de los guaraperos de 1866, la guerra de los 1000 días y el conflicto de Coto que libramos en tiempos ya de república contra Costa Rica. Así que está la Casa de Culturama, que también es un sitio pues que tiene algún material para alimentar estas curiosidades sobre el origen de nuestra ciudad y su historia.
Y estos serían pues los principales sitios a visitar. Y en la Concepción está el Museo del Ferrocarril Bugabeño. Bueno, en el lado de Remedios es un parque temático de naturaleza arqueológica, que es el de Nancito. En Remedios hay un pequeño museo que se llama Lázaro Serrano. Ahí pues también hay algunas muestras, tanto arqueológicas como históricas. Y en Hualaca, pues no sé si ahora mismo está abierto, pero lo hemos visitado, que es el Museo Regional de Hualaca, que se maneja a nivel del municipio. O sea que si hay pequeños esfuerzos, debería haber más. Deberían haber más. Estuve en Volcán hace poco y hay un pequeño museo privado ahí, pero el señor da acceso. El señor se llama Abdiel Torres, donde también recoge muestras de la historia de Tierras Altas, que también artículos, objetos variados. O sea que sí tenemos pequeños elementos o instituciones, la mayoría privadas, porque lamentablemente en el sector público encontramos deficiencias para mantenerlos y los tenemos. El Museo de David, el de Ovaldía, está cerrado hace 15 años. Ese museo realmente me da tristeza. Sí. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que nos llevaban los tours de la escuela a visitarlo y me acuerdo de los maniquís que me daban miedo porque estaba yo pequeñita, pero era una belleza el parquecito de afuera. Interno, un jardín interno. Ajá, y o sea, subir y ver, no, realmente era una belleza, pero bueno. Está perdido. Totalmente. Todos los gobiernos nos dicen, este año sí lo vamos a invertir y ahí tenemos 15 años esperando que le inviertan pues lo que se requiere, porque esto no es solo para hablar de historia, porque esos artículos no sienten. Exacto. Pero usted reactiva un elemento como esto de patrimonial y usted tiene camisetas y gorras que pueden poner esos diseños en los... Genera economía. Exacto. Fonda, restaurantitos, hostales, conciertos, diversas actividades que giran en torno a estos lugares. Vean el casco antiguo en Panamá. Ese es un ejemplo a seguir. Exacto. Millones que se mueven ahí. Sí. Gracias a que pasaron años cerrado, dañado todo, invadido por gente de la calle. Eso mismo queremos hacer en David, lógico, no es en la misma proporción a que era un patrimonio de la humanidad, este es patrimonio municipal, pero con lo que tenemos podemos hacer mucho. Pero se requiere sociedad civil, empresarios, gobiernos locales, gobiernos nacionales y la comunidad. Que se motive y se anime, porque usted va, por poner otro ejemplo, a provincias centrales y eso está, nada más llegar a esos lugares, usted siente la historia. Y entonces es bonito el modernismo, es muy bonito pues todo lo que tenemos en comodidad hoy día, en los avances, en todo lo que se ha tenido en infraestructura, ¿verdad?, etcétera. Pero pues como usted dice, nos debemos a todo eso que tuvimos antes. Porque los pueblitos, cada uno tiene su historia y es diferente. O sea, si yo voy a Colombia, lo primero que me llevan es a los museos. Exacto. Y a la historia de esos lugares. ¿Y cómo nos gusta cuando vamos fuera a visitar un museo? En cambio, nosotros no tenemos esa oferta. Sí, exacto. No podemos hacerlo. Exactamente. Ay, profe, bueno, ojalá que se pueda. Ojalá que se pueda y que no demore otros 15 años, ¿no? Yo espero que sea pronto. Sobre todo para recuperar ese museo que tanto, pues, guarda una parte importante de la historia de la provincia. Gracias, profesora Milagros. Gracias a ti por la invitación. Por la visita y bueno, espero que hayan disfrutado toda esta información que con mucho cariño hemos pues traído en este programa de hoy, en el día de hoy. Así que